Vamos a preguntarle al uruguayo que está acá, un uruguayo, amigo nuestro, tiene 4 hijos, tiene 49 años, es escritor, es empresario también. A veces vos le pedís al vecino algo si te falta el huevo, el azúcar, la sal, ¿cómo es el asunto? ¿O no es así? Buen día, Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando Ferreira? Esto que tú acabas de plantear, te falta una... Entre los dos vecinos falta el Estado, los estados, que son nuestro problema. Aquí claro. El problema no son ni los argentinos ni los paraguayos que quieren ir a comprar ni que quieren ir a pescar. El problema es el Estado. El problema son los políticos, los que hacen quilombo, lío y han hecho una noticia de todo esto. Son los políticos. Porque yo no vi a ningún argentino, ni al gobernador de Corrientes, que hace unos días que le entregué el libro, no lo vi indignado cuando lacraban los camiones para pasar de una provincia a la otra, o cuando una persona tuvo que dejar el auto y salir con su hija para pasarlo a un hospital, de una provincia a la otra, cuando cerraron con este cuento chino, cerraron el mundo, inclusive cerraron las fronteras. La cuestión de la pandemia. Exacto. Entonces, ahora los políticos son el problema que tenemos, ¿no? Ellos son el problema, ellos son los que siempre consiguen enemistarnos. Así mismo es. Ellos hacen lo posible, en vez de poner paño frío, porque esto es un incidente menor, que me hubiera encantado que hubiera cámaras cuando pasan drogas. Por ejemplo. Porque la droga pasa todos los días por los ríos y ahí no vemos a nadie siguiendo a nadie, porque se arreglan con las prefecturas de ambos países. Entonces, y también se pasó en pandemia de Foz de Iguazú a Ciudad del Este, toda la pandemia se pagaban los dueños de los comercios, los dueños que viven en Foz, los turcos y los brasileros y los paraguayos que viven en Foz, pagaban y cruzaban todos los días. Mediante lanchas de la prefectura cruzaban. Pero si están los argentinos que llevan combustible argentino a territorio paraguayo y los venden en territorio paraguayo. ¿Y por qué no se podría hacer? ¿Y por qué no se podría hacer? Porque necesita el Estado, que necesita vivir del trabajo ajeno, necesita cobrarte por eso. Entonces, si tú sos argentino, o en el caso tú sos paraguayo, yo soy argentino, te quiero comprar el auto. ¿Cuál es el problema que tenemos? Si el auto es tuyo y la plata es mía, ¿quién se interpone entre nosotros? Bueno, el Estado, los estados, los estados que no defienden a sus ciudadanos se meten para hacer esto. Defienden sus bolsillos. Ellos viven de esto. Esto es o sea, no tienen nada que hacer en el Mercosur, que se van a poner a discutir sobre que un pescador cruzó al otro lado a pescar, pero no me jodan. ¿Qué te parece? Por eso no tienen trabajo. Bueno, nunca hubo un Mercosur porque esta gente nunca lo puso a andar y ahora se discuten y están en unos kilómetros. El programa más grave que hemos tenido. Manga de payaso. Nunca hubo el Mercosur. Por eso señalamos de que el Mercosur es un merconada. Tendría que ser como tú decías recién, somos vecinos, todo libre como en Europa. En Europa uno entra al primer país de Europa, pone el pasaporte y después no tiene que presentar ningún pasaporte para pasar a ningún país. Llega a Rusia. A todos lados. Sin salir de bajarse del auto. Así es. Solo pernoctando de tanto en tanto. Bueno, Fernando Ferreira es hombre, por supuesto, tiene 4 hijos, empresario en el rubro de la logística, periodística y también conferencista. Él es periodista y conferencista. Logística, en el rubro de la logística, periodista, él y conferencista. Creador de tertulias liberales y co-creador y no conductor y co-conductor mejor de Alerta Paraguay. ¿Qué es Alerta Paraguay? Alerta Paraguay fue un proyecto periodístico que hicimos con Dani Yubi, Hugo Yubi, Roger Camacho. Bueno, estuvo Jessica Servín en el principio también. Y bueno, y ese proyecto periodístico fue, digamos, un intento de darle voz a una cantidad sobre todo de científicos y voces disonantes en plena pandemia, ¿no? De situaciones que iban de contramano, ¿verdad? Exacto. En marzo del 2020, esto es importante para lo que va a venir acá, tienen que escuchar, por favor. En marzo del 2020 lo encontró sumergido a Fernando Ferreira, en este caso, en sus emprendimientos y cursando el curso para DT de fútbol profesional, porque él también es futbolista, director técnico, es apasionado del fútbol. En abril del 2020 comenzó a cuestionar el relato hegemónico de la pandemia. Allá por febrero del 2021 viajó al Uruguay, porque él hace más de 10 años que está viviendo acá en Paraguay. En el 2021 viajó a Uruguay
a sumarse a la primera caravana de la verdad, junto a Javier Ciuto. Estuvo por aquí. Ciuto, que estuvo por acá, médico también. Ciuto, ¿verdad? Ciuto. Fernando Vega y Gustavo Sale. El 23 de abril de ese 2021, y mientras realizaban la segunda caravana de la verdad, fue detenido acá Fernando Ferreira junto a sus compañeros Ciuto y Vega en la ciudad de Maldonado, el Uruguay, es en el Uruguay Maldonado. Al día de hoy el proceso continúa a la espera del juicio penal, pero al parecer ya hubo juicio. Por eso él está acá, Fernando Ferreira, para aclararnos toda la situación. Esto de la caravana o de las caravanas, porque hubo varias, ¿verdad? Hubo dos, en la segunda fuimos la caravana detenidos. por la verdad. ¿De qué se trató esa caravana de la verdad para la gente que por primera vez te está viendo y atendiendo? Nosotros en plena pandemia, cuando habían restricciones y sobre todo cuando se insistía mediáticamente con la peligrosidad del virus y con los tratamientos, y que todo se parecía enfocarse al embudo de la vacuna, terminamos saliendo a las plazas de todo el país. Hicimos la primera caravana por varias ciudades del Uruguay de unos 14, 15 días. Terminamos en el centro de Montevideo el cierre de la caravana, como con 2.500 personas en la Plaza Libertad. Y ahí nos entusiasmó para hacer la segunda caravana, que fue muy exitosa desde la organización hasta la encarcelación, digamos, fue muy exitosa. Porque ellos ya fue terminando. O sea que ustedes estuvieron presos. Sí, estuvimos presos y tuvimos 2 años con un juicio penal, porque en Uruguay tenés... ¿Y cuánto tiempo presos estuvieron? No, presos estuvimos un poco más de un día. Presos. Después, pero con una causa penal por 2 años. Exacto, lo que nos hicieron fue, nos formalizaron, y en el caso mío me dieron cierre de fronteras, o sea, de los 3, ¿no? Cierre de fronteras, lo que yo tuve que estar en Uruguay 3 meses, en lo que yo decía que era una cárcel de 176.000 kilómetros cuadrados, porque claro, estaba en mi país, pero yo ya tengo mis raíces en Paraguay, entonces yo vivía aquí, tengo mi familia aquí, tengo todo aquí, y no me podía volver. Y mi hijita más chiquita, que ahora no tiene... podías volver. Claro, yo no tenía cierre de fronteras y el permiso me lo dieron 10 días antes de que se me cumpliera el plazo. O sea que no pude viajar. Y mi chiquita, imagínate, Bruno, lo que es la más chiquita, la que es paraguaya, que tiene 6 años ahora, que no conocía Uruguay porque había ido muy chiquita, entonces no se acordaba, y con el cierre de la pandemia habíamos estado sin viajar. Que claro, cada vez que nombraba que de ir a Uruguay o a algo de Uruguay, ella lloraba. Se atacaba a llorar por Uruguay, no. Porque imagínate lo que significa para un uruguayo, en este caso para un paraguayo, que un hijo que haya nacido en otro país, porque uno, como dice el dicho, uno trae la valija. Uno viene con la bandera, uno viene con la valija, uno es del lugar donde nació y tiene las raíces. Pero por supuesto. Entonces, claro, pero uno también le transfiere a los hijos eso, ¿no? El amor por su país. Yo escuchaba el otro día a Male Caballero hablar de Uruguay y Paraguay. Y bueno, tenemos, quienes vivimos ya hace tiempo en Paraguay, tenemos ese sentimiento de doble, de la patria de adopción y de la patria que uno nació. Y vos imagínate ver a nuestra hija... a 2 países, el sentimiento hacia 2 países. Exacto, vos imagínate ver a esta hija chiquita llorando cada vez que le decíamos para venir a Uruguay, para ir a Uruguay. Es muy doloroso, y eso lo provocó el hecho de que yo tuve que estar casi los primeros 3 meses de la formalización sin poder salir de Uruguay, y después tuvimos unos problemas con los permisos y otra vez tuvimos cierre de fronteras de nuevo. Así que bueno, y después tuvimos... ¿Y ahora qué pasó? Tuvimos 1 año hasta que la fiscal hizo la acusación, o sea, la fiscal acusó. Luego, hacía más de 2 años que estábamos, desde el 23 de abril, y lo que pasó finalmente fue que cambiaron o sea, cambiaron a un fiscal, y bueno, y el fiscal nos pidió un tiempo, una prórroga. Teníamos audiencias nosotros a principio de año para el juicio ya habíamos tenido el año pasado las audiencias de control de acusaciones. En esas audiencias, de hecho no tenían ninguna prueba porque nunca nos inventaron la causa de desacato agravado. Nos inventaron literal la causa. La inventaron causa. Literal. O sea, yo lo puedo decir libremente. La inventaron, y ¿qué pasa? Cuando llega este nuevo fiscal, ve que no tiene nada, y además en la audiencia anterior de noviembre, creo que fue, claro, les habían sacado de 8 testigos, le quedaron 2.
Y pruebas no tenían ninguna, porque además había una prueba que era una firma supuesta, que es a lo que nosotros nos desacatamos, que era la orden de parar, que no está, que había sido adulterada. Porque nosotros sabemos que fue adulterada después que estuvimos presos, después que nos metieron, nos sacaron el doctor amigo tuyo, Ciuto, Javier Ciuto, el que también estuvo acá alguna vez, sí. Él sigue viviendo allá. Sí, él está en Uruguay ahora. Sí, pero él nunca se apartó del Uruguay. No, él estuvo 14 años viviendo en Brasil. En Brasil. Después, claro. él, con la pandemia, él se vino a Uruguay, ya se quedó en Uruguay. Y si bien está viajando, porque tiene una familia allá, tiene un hijo allá. En Sao Paulo, en Sao Paulo creo que sí. Exacto. Sí. Pero él ahora está en Uruguay. Pero bueno, lo que pasó ahora hace pocos días es que... Pero él también fue sobreseído, ¿verdad? Exacto, sí, en los tres. Lo que pasó es inédito en la historia de la justicia. Fernando Ferreira, Javier Ciuto y Fernando Vega, que éramos los tres que hicimos la segunda caravana. Tres uruguayos. Así es. Lo que pasó fue que era una cosa inédita para la justicia uruguaya, porque es inédito, después de que la fiscalía acusa, nunca se da de el sobreseimiento. Es más, en el 99% de los casos te hallan culpable. Bueno, y todo esto surgió a través de este libro, también gestado, organizado acá por Fernando Ferreira, Falsos Positivos, la historia de una pandemia en el Uruguay y en todas partes, porque yo cuando lo conocí a él le dije, ¿y por qué no poner Uruguay y Paraguay? Porque también en Paraguay se realizó exactamente la misma historia, sucedió la misma cosa, y se aprovechó mucha gente, el propio Estado, de toda esta situación también. De hecho, el libro tiene la mayoría de las entrevistas que tienen a científicos son hechos en Alerta Paraguay, que se hacía acá. O sea que claro, Alerta Paraguay. El título, digamos, esconde un poco el hecho de que tienen una referencia que es el Uruguay, donde se hicieron las caravanas, pero en realidad... Pero hubieran completado y Uruguay. Exacto. Historia de una pandemia Uruguay y Paraguay. Vamos a hacer una edición, vamos a editar el libro en Paraguay y ahí vamos a hacer esa tapa tienen que cambiar. Sí, vamos a hacer. La tapa nomás. Exacto. Bueno, somos chamanes, dicen los autores del libro, hasta que lo olvidamos. Tienes la magia andando a tu alrededor, nadie fuera de ti puede darte el verdadero poder. Di tu verdad, decí tu verdad y procede con integridad. Entra dentro de la luz de la verdadera magia. Usa tu sabiduría por vía de lo que tu corazón te indique. Abre justamente tu corazón al conocimiento y rompe tus límites. Llevas la antorcha de la luz y asume por ende tu propio poder. No es el mundo que se transforma, sino tú. Qué interesante todo esto. Bueno, y como resultado, este libro que tiene 4 años ya. No, el libro fue presentado el año pasado. Tiene 2 años. Un año. Un año y en algo. la calle un año. Pero acá fue presentado hace un año, ¿verdad? Acá lo presentamos hace unos meses en realidad. Y en el Uruguay hace un año. Sí, en el Uruguay lo presentamos en junio, justamente. Pero condensa una historia de 4 años, más o menos. En realidad es desde el 2020, desde el marzo del 2020, que es donde arrancó la farsa esta, hasta el final del 2021. Y cuando se inició esa farsa a hoy, ustedes están más inclusive insuflados en el éxito que tuvieron al escribir este libro, porque justamente desnudaron toda esa historia y que mucha gente no entendía de lo que se trataba y como que querían esconder, y al final de cuentas se destapó la verdadera olla, ¿verdad? ¿Es así o no? Prueba de ello es la censura que seguimos recibiendo el día de hoy. O sea, ahora cuando supuestamente recuperamos nuestros derechos, porque lo que hay que recordar es que fueron pisoteados todos nuestros derechos individuales con la excusa de la pandemia, sin haber decretado estado de sitio, ni medidas prontas de seguridad, ni ninguna cosa. Nuestros estados nos atropellaron los derechos. Y lo que pasa es que yo le invito a cualquier gobernante que lea el libro y que nos diga si hay alguna cosa ahí que está errada y si hay alguna cosa cuestionable. Lo que se ha ocurrido es que se negaron a debatir toda la pandemia y se negaron a dar explicaciones del por qué tomaron las medidas que tomaron. Esto fue un invento de alguien, ¿verdad? De algún país, de alguna organización.
Bueno, lo de la pandemia en sí. Es que está lo que se llama el evento 201, que sigue estando en YouTube. El evento 201 es una previa de la pandemia, un ensayo de cómo se iba a comportar la pandemia. Ahí están todos, OMS. ¿Y cómo ustedes empezaron a hurgar en que fue todo una farsa? ¿Cómo ustedes se les encendió una lamparita? ¿Y cómo se dieron cuenta de que todo era una farsa? A mí particularmente mi pasaje por la publicidad, porque yo cuando empecé a ver que todo era igual en todo el mundo, se me asemejaba a una campaña publicitaria más que a un evento con miradas periodísticas. Y cuando vi que el periodismo mundial no tenía una segunda campana, nunca entrevistaba al que cuestionaba. ¿Esa campaña favorecía a un país? No, acá no estamos hablando de países. Hace años que no se puede hablar de países. ¿Y acá qué es? Esa campaña favorecía a intereses. Claro, son los intereses. La pregunta es, ¿quiénes son los que se enriquecieron con esto? ¿Quiénes tienen más poder que antes con esto? Y bueno, los que fabricaban las vacunas, ese tipo de cosas, no sé. Estamos hablando, acá hay tres grandes poderes mundiales. A ver. BlackRock, Vanguard y State Street. Pueden buscar eso. Esos están detrás. Repetí eso, ¿no? BlackRock es la empresa de Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. Después está Vanguard y State Street. Esas tres corporaciones. Esos son fondos financieros que gobiernan. Si uno mira, BlackRock tiene todas las empresas que están en el supermercado. El 100% de lo que está dentro del supermercado ellos son los dueños. Desde Pepsi, Coca, todo lo que te imaginas que está dentro del supermercado, todo le pertenece, son fondeados por BlackRock. Los medios de comunicación, BlackRock. La Roca Negra, la gente tenía que investigar un poquito de la Roca Negra y la relación con el centro de la Tierra o con el polo magnético. Pero eso es otra charla. Ahora, esos son los más favorecidos con la pandemia. Ahí tenemos a Amazon, ahí tenemos a todos los grandes capos. Yo le digo una cosa, esto sigue siendo hoy problema para el poder. ¿Bill Gates entra acá también? Bill Gates es uno de ellos. Bill Gates, como te decía, Larry Fink. Pero se fue a saludarlo Xi Jinping Soros, también. Sí, claro. Es que Bill Gates tiene negocios con China desde los 90 desde los 90 Bill Gates está instalado en China. Bueno, ¿quiénes son los disidentes que han puesto en jaque al discurso global? Es una pregunta que se hace aquí con justamente Rosario Arrigoni, Fernando Ferreira. También, ¿qué hay de cierto en todas estas voces? ¿Quiénes son los negociadores, o mejor dicho, los negacionistas, los que niegan que no es una realidad lo que se está diciendo acá en este libro? ¿Por qué los medios los censuran? ¿Detrás de quiénes está el miedo? ¿Detrás de quiénes? Yo creo que está cada vez más claro quiénes son, porque la pandemia pasó y discutir de un virus era complejo. Yo reconozco que era muy complejo porque una cosa, a la gente se asustaba por nada. Te decían que si pasabas por alguien te podías morir, que un niño podía matar a su abuela. Bueno, todo eso se dijo. Ahora es más fácil explicarlo porque la pandemia es un botón de muestra de lo que viene. Aquí está en juego nuestra soberanía. ¿Qué viene ahora? La Agenda 2030. Sí. Ese mito que parecía una cosa de negacionistas. O sea, acá el mundo se va a dividir en dos grandes polos. A ver, ¿cuáles? Globalismo y soberanía, patriotismo, digamos. Los países, los estados-nación. Esa es la gran discusión. Y si no, hay que leer el libro El Gran Reseteo de Klaus Schwab. Y ahí se ve que claramente él plantea como un problema a los estados-nación. Quiere decir que si Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, plantea como un problema al Estado-Nación, es por ahí donde tenemos que ir. El mundo se va a didividir en dos, ya se está dividiendo en dos partes. La carne sintética, comer cucarachas, mire, no es gracioso porque el Uruguay acaba de firmar hace una semana un acuerdo con el grupo global del metano en Estados Unidos para bajar la producción agropecuaria del ganado al 30%. Ah, sí. ¿Y con qué fin? Porque las vacas se tiran pedos y ese es el problema para el calentamiento global. Entonces, el uruguayo se está cagando de frío, no saben qué hacer para calentarse, pero les dicen que sus vacas les calientan el clima. Y bueno, y esto se repite
que es otro gran fake, el tema del calentamiento global, ya lo sabemos, pero es más fácil de probar ahora. ¿Y por qué el Uruguay les hace caso? Todos le hicieron caso, ¿eh? Hay 180 y pico países que han firmado este tratado para reducir digamos, la producción agropecuaria. Porque el único animal que le molesta al globalismo que se tire pedo son las vacas. Porque tenemos una cantidad de animales que me imagino que tanto en la estepa siberiana como en el Chaco paraguayo. Los propios políticos, comenzando por ellos. El problema es que aquí hay mucho dinero, Sí. Esta gente tiró 300 millones de dólares para que bajen el 30% del metano, solamente para lobby. Hace pocos días, busquen, está la noticia ahí en internet. Ahora, ¿qué pasó? Es un tema muy serio. ¿Por qué es muy serio? Porque va de la soberanía. En Uruguay ya se metieron con el agua. Dice que no hay agua ahora ya en Montevideo, ¿cierto? El Uruguay vive arriba del acuífero Guaraní, con más del 30% del territorio, tiene otro acuífero, tiene río subterráneo. Agua? ¿Cómo no sobra el agua? ¿Y cómo no va a haber agua para consumir? Se está provocando una escasez. Así, a propósito. A propósito, para generar... ahora no hay agua en Uruguay, pero le acabamos de dar 2 negocios de hidrógeno verde, o lo que le llaman hidrógeno verde, a una empresa de Bill Gates, en Tambores, en Tacuarembó, y otro a UPM. Recién el señor hablaba del tema de la forestación. Tengan cuidado los paraguayos con el tema de las empresas de papeleras. Mucho cuidado. Esa gente nunca viene sola. Nunca viene sola. Esa gente siempre viene a saquear. Y entonces, vos alertás a partir de ahora, Fernando Ferreira, acerca de que específicamente la cuestión de la Agenda 2030, dijiste que es muy amplia. Ahí entra la educación, la transformación, todas las historias. ¿Y qué más? A ver. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, cosas bonitas, fin de la pobreza, agua para todos, salud para todos, o vacunas para todos. Bueno, todos vamos a tener todo. Pero en realidad la Agenda 2030 plantea el que no tendrás nada y serás feliz. De hecho, hay un documento... tendrás nada y serás feliz. Eso es lo que dicen ellos. No tendrás nada y serás feliz, dice el spot que tuvieron que sacar de las redes, pero obviamente la gente lo guardó. Pero hay un documento que lo hizo ARUP y C40 y la Universidad de Leeds, donde plantea que para el 2030 el objetivo es llevar a 0 el consumo de carne vacuna por persona. Cero. Y lácteos 0. ¿Y qué quiere decir? Y quiere decir que si no se ponen las pilas los productores paraguayos... ¿Va a desaparecer el hato ganadero y todo eso? Esa es la idea. Pero es que la información está disponible. O sea, y lo dicen abiertamente. Y los uruguayos que viven también de su hato ganadero, y los argentinos y qué sé yo, ¿cómo va a ser? Es que la gente de campo no puede o no quiere creer. Ese es el tema. Pero es mucho más probable... Es mucho más fácil de probar porque la información está ahí disponible, y es más fácil que te digan, como dijeron, en Irlanda van a matar 200.000 cabezas de ganado para bajar el impacto del efecto invernadero, ¿no? En España se está comprando tierra, expropiando tierra, o se está desestimulando a los productores a que produzcan alimentos. Y eso se viene para acá. Ahora, yo creo que si nosotros tenemos que hacer una cosa que está interesante, que nosotros vamos a hacer en Uruguay y seguramente en Argentina también, una gira para comentarle a los productores agropecuarios cuál es el plan de esta gente, de nuestros gobernantes. ¿Y por qué no acá también? Acá también. Lo haríamos, vamos a hacerlo acá también. ¿Por qué no acá también? Vamos a hacerlo acá también. Porque tenemos toda la información disponible donde dice el plan de esta gente para con la ganadería. Yo le digo a la gente nomás, cuando los productores sepan cuál es el plan que tienen sus gobernantes, esos que firmaron la Agenda 2030 y no consultaron al pueblo, porque la Agenda 2030 está aquí desde el 2015. El Congreso paraguayo, uruguayo, argentino, está todo monitoreado para que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Y no me crean a mí, entren al sitio web del Parlamento Paraguayo y pongan Parlamento Paraguayo Agenda 2030 y van a darse cuenta cómo está monitoreado cada legislador paraguayo a ver qué cosa hizo a favor de la agenda. Es público. Bueno, Fernando Ferreira ganó Olimpia, che. A ver, tus conocimientos futbolísticos. No vi el partido porque estaba jugando ayer, pero Olimpia invicto y recaudador en la Copa. Y por supuesto que empató Libertad
pero se desclasificó, salió del torneo. Olimpia goleó 4-1 anoche al Melgar en el estadio Manuel Ferreira. Melgar es un equipo de ¿dónde es esto? Peruano. Del Perú. Y cierra la fase de grupos de la Copa Libertadores como el primero e invicto de la llave H. Los goles de Guillermo Paiva, que fueron 2, Alejandro Silva de penal. Festejan también en esta foto, y Fernando Cardoso sentenciaron el favoritismo del decano. 4-1 ganó Olimpia, y se hace de otros $300.000 como premio al mérito deportivo, y son ya $1.200.000 de la misma moneda, por supuesto, acumulado todo esto junto a los 3 millones de esta etapa y los $1.250.000 por el partido de los octavos de final. El 5 de julio conocerá al rival de la siguiente etapa, Olimpia. ¿Cómo está el fútbol en líneas genéricas? Y vos que sos amante del fútbol, y el Uruguay, ¿cómo entra acá? ¿Cómo está Paraguay y su fútbol? En línea genérica, vos como un hacedor de todo esto también, ¿verdad? El gran problema del fútbol paraguayo es la política. El fútbol paraguayo. La política. Claro. El fútbol paraguayo tiene excelente material, grandes jugadores, es un fútbol muy competitivo. El problema es la gestión del fútbol. Nadie te invitó a que seas director técnico. Quiero, ni Dios permita. ¿Por qué? Ya tengo bastante. Me pusieron preso por problemas. La mafia del fútbol, y yo creo que es peor que la mafia de la salud. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa si vos haces bien tu trabajo? No sé. La mafia del fútbol. ¿Te podría estirar de repente que alguien te.? No sé. Yo te digo, prefiero meterme en la mafia y no en la mafia del fútbol. Imagínate, ahí se mueve, la cosa se mueve en serio. Ahí no hay joda ahí. Bueno, ¿y el Uruguay cómo está en todo esto? También es igual. Es la misma cosa. El tema del Uruguay que logró buenos mercados, en los 90 sobre todo. La venta de jugadores. Sí, y bueno, tiene ganado un prestigio ahí en ciertos jugadores, y bueno, y hay una cosa que también, por eso digo que en Uruguay es mucho más competitivo el tema, digamos, ¿no? O sea, el jugador tiene que ser bueno, porque si no es bueno no lo ponen, o sea, o lo pondrán, pero no dura mucho, porque a la larga la gente es muy crítica con el jugador. Entonces el bueno es el que pasa. ¿Los directores técnicos de equipos uruguayos son uruguayos? La mayoría sí. Y ahora hay una cosa que... ¿Y por qué acá la mayoría es foráneo? Es otro problema, es un problema, ya digo, de gestión del fútbol. Yo creo que la selección, ¿por qué por ejemplo, se da eso acá en vez de potenciar a un buen técnico nacional? Y que o los a gente o a gente que hace años está acá también viviendo y qué sé yo. ¿Por qué tienen que traer de afuera? Porque tienen que traerlo. No sé si me entendés. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay que darle mucho más oportunidades a los técnicos paraguayos para formar técnicos que lleguen a la selección también. ¿Cómo se hace una formación de abajo para arriba, digamos? ¿Cómo se va trabajando en un plantel humano que puede llegar a ser determinante, llegado el momento, para exportar nuestro fútbol a través de las competencias mundialistas, digamos? ¿Cómo se va formando ese plantel de gente? Yo creo que Paraguay trabaja bien. Creo que la diferencia que hay con Uruguay es justamente el fútbol infantil. El fútbol infantil en Uruguay es muy duro. Es durísimo. Es duro para los chicos. O sea, ahí si seguís con ganas de jugar en el fútbol infantil, es porque vas a tener temple para seguir. Por eso es que los uruguayos se aguantan de repente en otros países, se la bancan hasta que no triunfan, no quieren volver. Son muy aguerridos porque desde la madre, el padre que están colgado en el alambre, gritándole al juez o puteándole a la madre del otro, o sea, con niños de 6, 7, 8, 9 años. A ver, 3 nombres de jugadores uruguayos sobresalientes. Cavani es uno de ellos. Cavani, Suárez y Forlán, por ejemplo. Para mí son de los 3 grandes exponentes del último tiempo. ¿Los 3 siguen jugando? No, Forlán no. Forlán no, ya. Y Suárez y Cavani ya están. Forlán es el rubio ese, el rubio. Grande. Y él se apartó ya del fútbol.
Forlán está dirigiendo. Ahora creo que estaba en Deportivo Maldonado, no sé últimamente, pero estaba dirigiendo. Y vuelvo a preguntarte, si a vos te llaman, che, Fernando, queremos que vos dirijas este plantel, ¿qué harías? No, primero tengo que hacer el curso que no lo terminé. A mí me gustaría, en el futuro me gustaría, pero la clave del fútbol es el manejo el manejo humano, es la más importante. Después en el fútbol después el factor humano. ¿Cómo manejas el plantel? Porque el jugador es un bicho muy, muy jodido. Los jugadores saben. ¿Y cómo se maneja? Hacia grandes rasgos. Y tenés que ser muy bicho. Por eso los pero veteranos... ser bicho es que, digamos, y que hay gente que le puede dar afloje y otro no. Por ejemplo, tenés el talentoso que te va a hacer menos, pero te va a rendir. El otro que sabés que es un jugador de partido. El otro sabés que... O sea, que tiene problema en la casa, el otro. O sea, vos tenés que ser prácticamente un psicólogo, de estar, que el plantel no se te desarme, porque además te arrancan las camarillas en contra. El jugador es un bicho jodido. Puede arrancar un partido y te puede dar para atrás sin que lo notes demasiado. Porque el fútbol es una cosa es muy colectivo. Entonces, la diferencia puede ser mínima, digamos, ¿no? Que uno vaya a una pelota y el otro no, que uno haga una cobertura en un momento y el otro o no la haga. O sea, es un manejo más que nada humano. Porque después en el tema táctico no hay mucho que esconder, pues el fútbol se ve. O sea, yo no te puedo ocultar cómo juegan los europeos y los europeos se transmiten los partidos. O sea, es muy sencillo ver cómo se paran los equipos, lo que hacen básicamente. Después el sistema de entrenamiento tampoco hay mucho misterio. De hecho, ya está muy emparejado el tema físico también, que antes había mucha diferencia. Yo creo que la clave es el manejo del grupo y sobre todo que yo lo que sí veo que a veces en las competencias internacionales uno puede ver es que cuando dentro hay una competencia fuerte, leal pero fuerte, afuera son más competitivos. Pero cuando, por ejemplo, no sé, yo creo que en el fútbol paraguayo se cobran muchas faltas que afuera no te las cobran. Tipo, ¿no? Claro, choquecitos que te ponen falta, choquecitos, o hablarle al árbitro. Yo cuando vine recién a Paraguay, que empecé a jugar con los amigos, a mí me echaban todos los partidos. Todos los partidos me echaban. Porque hablaba fuerte, porque nosotros hablamos fuerte al árbitro, lo puteamos. Y allá no te echan, porque te ponen la manito atrás y le hablas fuerte. Entonces, y acá le hablas, le decís, pero ni siquiera puteada, le hablas fuerte y ya el informe, no sé qué. O sea, y eso cuando los jugadores paraguayos van a nivel internacional, yo creo que también el otro tiene la ventaja de que el otro va y le habla fuerte al juez. Y el juez muy difícilmente, si vos no le haces gestos, no lo dejas mal en la tribuna, el juez se la banca. Bueno, y literariamente, Fernando Ferreira, última consulta, ¿estás trabajando en qué? A ver. Ahora estamos trabajando en un proyecto de un movimiento político en Uruguay, con Javier, que estuvo por acá, que se llama Patria Alternativa, que ahora estamos preparando los últimos retoques para presentar las firmas en la Corte Electoral, para podernos presentar en las elecciones del 2024 en Uruguay, o sea, el año que viene, que en octubre hay elecciones. Esperemos llegar... Esperemos poder. ¿Y aspirás a qué cargo? A ver. No, yo a cargo no aspiro. Yo a lo único que aspiro es a generar una discusión política en Uruguay, en quitarle poder a la partidocracia. En Uruguay están todos los partidos políticos de acuerdo para engañar a la gente. Yo sé que no voy a ser presidente, pero lo único que quiero es ser el gato malo arriba de la mesa que muestre que pueda, a partir de la caja de resonancia que puede tener la exposición política, de dar el debate político. De esto, por ejemplo. Arañar. Exacto. La Agenda 2030, ¿a quién se la consultaron? La entrega de soberanía que están haciendo los políticos, ¿a quién le consultaron? No, en al Uruguay, embajador de Estados Unidos. Por ejemplo, no hay control de la gestión política, de la acción política. O sea, los políticos hacen cualquier cosa y nosotros, los ciudadanos, no tenemos cómo cuestionarlo. Cuestionarlo, sí, no tenemos cómo hacerle seguimiento o intentar intervenir cuando hacen una cosa que va a contrapelo de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, acá en Paraguay, reforma educativa. Los padres están como locos trabajando, intentando plantear un ánimo respecto a la reforma y en planteo de qué significa la reforma para los padres, y la agenda sigue. Bueno, hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Mirá. ¿Sabían ustedes?
Creo que hay otra letra más. LGBT, HQ, bueno, ya están, hasta el Z creo que están. Bueno, y Día Internacional de la Diversidad Sexual. Vamos a consultar. Es otro ítem de la Agenda 2030. Con ¿no? Pepe también. Todo esto que nos diga exactamente el significado del Día Internacional del Orgullo LGBT. O al embajador. Al embajador, claro, el Día Internacional de la Diversidad Sexual. Bueno, muchísimas gracias, querido Fernando Ferreira. Muchísimas gracias a ti. Seguí con esto y felicidades por el sobreseimiento y también a Javier. Y en fin, vamos a ver cuándo nos vemos de vuelta. Estás invitado siempre acá, tenés las puertas abiertas. Muchísimas gracias. O estás muy conectado porque vemos que estás en todas las redes. Así. Ando por todos lados. Sí. Estás en todos lados. Sí, porque como me censuran tanto, me tuve que abrir en todos lados redes. En todos lados. Entonces le acabo de tumbar un canal a un amigo de Argentina, de YouTube. Porque no es, porque el tipo decía, no, vamos a no decir tal palabra. No dijimos ninguna palabra mala. No hablamos vacuna, no dijimos pandemia, no dijimos nada que a YouTube le pueda molestar. Y sin embargo se ve que es la aportación, la cara no le gusta. Al algoritmo de YouTube no le gusta mi cara. No le gusta tu cara. Pero te das cuenta de lo que... Porque hay gente que dice, porque... Por ejemplo, eso para cerrar nomás. Y yo en YouTube soy prohibido, pero puedo hablar de cualquier cosa. De fútbol me pongo a hablar. Yo voy a abrir un canal de fútbol solo para hacer el experimento. Y yo sé que me van a censurar solo para hablar de fútbol. Porque el otro día hablando con un amigo y en una presentación del libro, yo decía, Agustín Laje, en tema ideología de género, feminismo, Agustín Laje no tiene competencia. Es el uno. Es Tyson. Para mí es el mejor. Yo estoy de acuerdo, suscribo todo lo que dice Agustín. Él vino acá, ¿verdad? Sí, vino. Para mí es el mejor, pero es el rey de YouTube. O sea, a Agustín Laje nadie le toca un contenido de YouTube. O sea, yo prendo mi teléfono y me salen los videos de Agustín Laje. Entonces, mi pregunta es, Agustín Laje, con el que yo estoy de acuerdo 100% de lo que dice y con el trabajo que hace, con su postura, con el trabajo que ha hecho, ¿es incómodo para el poder? Bueno. Es el rey de YouTube. O sea, Google y YouTube son lo mismo, ¿no? Él es el rey de YouTube. Lo mismo con otros personajes que andan ahí muy influenciadores. Pero claro, tienen la promoción de YouTube. En mi caso, yo no tenía un canal, el último lo que tengo es con 300 suscriptores, ni hago casi nada y me borran todo. Te borran todo. Lo que suba. Bueno, tenemos un ojo que te está observando. Un ojo allá en el cielo. Eye in the Sky. Se llama la canción de Alan Parsons. Bueno, muchas gracias, querido Fernando Ferreira, del Uruguay, viviendo en Paraguay hace años. Él es escritor y bueno, también está tratando. En el lector pueden conseguir el libro, el lector y en ediciones técnicas paraguayas. Bueno.